Sí, gente saliendo de la pantalla. Primer video de esta especie de cómo funcionan las tecnologías es el cine en 3D. El cine 3D nace prácticamente casi como el cine en sí mismo. De hecho, los hermanos Lumière en la famosa película del arribo del tren a la estación hacen una versión en 3D unos años después. El cine 3D básicamente lo que hace es captar dos imágenes correspondientes a un ojo izquierdo y derecho y lograr que después en la proyección cada ojo vea la imagen que le corresponda. Al principio lo que hacían era filmar con dos cámaras en el sistema, por ejemplo, Natural Vision, como vemos justo en este afiche. Cámara Natural Vision eran dos cámaras sincronizadas que tomaban dos imágenes y luego al proyectar se proyectaban con dos proyectores con filtros polarizados. Hay diferentes formas de separar la imagen. Una es, por ejemplo, con el famoso filtro anagrífico, que son los anteojitos verdes y rojos, azul y rojo, que son colores complementarios y que cancelan una imagen de la otra, y era el sistema anaglífico. Y luego estaba el polarizado, que gracias a Polaroid, que inventa produce los filtros, se separan sin tener distorsión en los colores, como pasaba con esto. Entonces son dos de las formas de muchas otras que hay. Uno de los tantos boom que hubo de cine 3D fue en los años 50. Fue el boom más grande y empezó en el año 52 con la película que se llamó Wanna Devil. Algunos en Estados Unidos habían visto unas pruebas que se hicieron en Londres con un sistema de cámara dual proyectado con lente polarizado, les pareció interesante y lo usaron para esta primera película. Fue tal éxito que se sumaron muchas otras, como por ejemplo la Warner haciendo Museo de Cera. Museo de Cera fue la primera película que realmente fue de primer nivel, de una productora grande, y que además tenía sonido estereofónico un poquito tomado de lo que era el Cinerama, que tenía 6 pistas de sonido magnético. Esto Cinerama fue la que abre, entre otras cosas, este tipo de tecnología. Entonces, Museo de Cera no solo que era 3D, sino que estaba filmada en color, impresa en Technicolor, y el sonido tenía 3 canales para la parte frontal y un surround que inclusive tenía en uno de los tracks, una de las películas, una pista posterior. Y eso dio lugar a películas como El monstruo de la laguna, películas musicales, películas, inclusive hay una Hitchcock, la llama Fatal, está filmada en 3D. Entonces una gran variedad de películas. En los años 50 se hicieron entre 50 y 55 películas, largometrajes en 3D, que mucha gente no tiene. Y eso fue entre fines del 52 y finales del 54, donde ya empezó a decaer, porque obviamente era un proceso costoso, tenías que usar los dos proyectores de la sala sincronizados mecánicamente y la pantalla plateada, una serie de cosas para mantener la polarización y que se vea bien. En los 80 vuelve a haber un resurgimiento del cine 3D, y la tecnología ya había avanzado un poco más y lograban poner en el mismo fotograma las dos imágenes sin tener que tener dos proyectores funcionando en sincronismo, con lo complejo que era, lo costoso y todo eso. Inclusive la mayoría de las películas de los 80 ya tienen sonido Dolby Stereo, o sea que tienen 4.1 sonido grabado ópticamente en la película. Entonces eso también permitió que muchas películas de la época dorada del cine 3D de los 50 fueran copiadas en el mismo sistema. Básicamente puede ser over and under, o sea, usar el mismo 35 milímetros, pero fotografía un cuadro arriba, un cuadro abajo, ojo izquierdo derecho, y una especie de prisma lo proyecta en pantalla, y si no, lado a lado anamórfico. O sea, el anamórfico es el lente que comprime. Cuando nosotros vemos a pantalla gigante en el cine, es una lente que expande el ancho de la pantalla. Entonces, con los prismas y eso, lograban proyectar. Se hicieron muchas pruebas. Toshiba sacó una cámara 3D, fin de los 80, que la compré en su momento, en el 89, y lo que usaba es la propiedad de la señal de televisión de video, que es que usa los campos entrelazados. O sea, usamos las líneas pares y luego las impares. Entonces usa las líneas pares para un ojo, las impares para el otro, y eso con unos lentes de cristal líquido los va alternando sucesivamente. Un poco lo que pasa con los proyectores de LP digitales ahora, lo que pasa en la sala de cine ahora, que usan sistemas alternados para proyectar polarizado, o con dos proyectores como el IMAX, que usa dos proyectores separados con polarización. Esta es la versión recontra hiper resumida de lo que es el cine en 3D, así que nos tenemos la cuarta parte con esto. Sacaron un formato que se llama VHD, que son unos videodiscos que funcionan de una forma bastante rara, no vamos a entrar en detalle, pero no es Laserdisc, y también tenían sistema 3D alternando los cuadros. Se ha usado en fotografía, y en el sistema digital es mucho más fácil, porque un Blu-ray, por ejemplo, lo que tiene es los dos videos, o sea, el ojo izquierdo y derecho, como si fueran dos pistas separadas, como si fueran capas de Photoshop, en dos capas separadas. Entonces, según cómo lo vayas a proyectar, si es un televisor, por ejemplo, con pantalla pasiva, que es lo que tiene, usa lentes polarizados, la polarización se modifica en la misma pantalla, o alternados, como los LCD que usan los proyectores de LP, o algunos Sony, etc. La señal pasa al televisor o al proyector, y el proyector se encarga de decodificarla y mandar la señal
por radio, o inclusive los proyectores DLP usan un sistema que se llama DLP Link, que lo hace flashear una señal en la pantalla que uno no la ve, pero que los lentes sí la ven, y con eso mantiene el sincro perfecto de la obturación. La diferencia con los sistemas más modernos y que tienen DLP y todo eso contra el famoso sistema del televisor de tubo de campo entrelazado es que la velocidad es tan rápida de obturación que prácticamente no hay parpadeo, o sea, no existe el parpadeo, se ven perfectamente fluido y no hay aberración de color porque no tenemos filtro de colores y lo podemos ver en todos lados. Así que esto fue el maxi resumen del cine 3D.